Hoy vamos a hablar sobre el hombre y su origen y vamos a comparar las diversas ideas populares, ¿verdad?, que existen sobre el origen del hombre, y las vamos a comparar con lo que la Biblia nos dice. Esperemos que les guste este video, y si tienen preguntas o comentarios lo pueden escribir en los comentarios abajo. Hoy vamos a hablar sobre el origen del hombre y vamos a comparar las diversas ideas populares sobre el origen del hombre y las compararemos con lo que la Biblia nos dice. Espero que les guste este video, y si tienen ideas o preguntas, déjenlas por favor en los comentarios abajo. Un saludo, amigas y amigos. Mi nombre es Francisco y mi deseo es ayudarlos pues, a entender el mundo a través de lentes bíblicos. Este video será parte de una serie de videos cortos que te ayudarán a tener una idea más completa sobre lo que la Biblia dice, sobre el mundo, sobre el hombre y sobre Dios y sobre lo que viene en el futuro. El hombre ha tratado a través de la historia, ¿verdad?, de explicar el origen de la vida, especialmente su propio origen, ¿verdad? Siempre estamos investigando y tratando de entender de dónde venimos nosotros. Este es un tema que ha ocupado a diversos filósofos y científicos a través de la historia. Sin embargo, muy pocos han sido capaces de dar una respuesta convincente a esa pregunta fuera de lo que dice la Biblia. Bueno, ¿qué es el hombre? La narrativa que predomina en la actualidad, la que señala o la que se nos enseña prácticamente desde las escuelas, es que el hombre fue resultado de un proceso de evolución que se inició desde hace 2000 millones de años, por pura casualidad, mediante la combinación de moléculas, ¿verdad?, que se unieron o que aparecieron en aquella época en el mar primitivo, en el mar primigenio de la Tierra. Es el llamado caldo primitivo que daría origen a la vida, que estaba supuestamente compuesto por los elementos que hoy sabemos son necesarios para la vida, como el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, y que mediante la exposición a rayos ultravioleta y a las descargas eléctricas, ¿verdad?, presentes en la atmósfera primigenia, la síntesis de las moléculas que son necesarias para la vida iba a ocurrir. Esta hipótesis fue propuesta primera vez por un bioquímico ruso de nombre Alexander Oparin en el año 1924, que fue llamada la hipótesis heterotrófica, que propone la evolución química gradual a partir de moléculas basadas en el carbono. El famoso experimento de Urey Miller, eso ocurrió después, ocurrió en 1953, parecía haber demostrado al menos parcialmente la posibilidad de la hipótesis de Oparin, a pesar de que el famoso experimento solo fue capaz de sintetizar algunos aminoácidos y carbohidratos. Y bueno, este es un tema que hoy es muy debatido y con mucha razón, porque la realidad, la complejidad de la vida que vemos hoy en día requiere de muchísimo más que unas pocas moléculas simples. Es un tema de estudio, ¿verdad?, que en sí que requiere de mucho conocimiento y conocimiento avanzado en bioquímica para entender la factibilidad de tales teorías. Pero sin necesidad de ser un experto, ¿verdad? Nosotros no necesitamos ser un experto para darnos cuenta de que esas teorías son realmente difíciles de justificar con lo que vemos, ¿verdad?, en el mundo de hoy que nos rodea, la complejidad de las plantas y los animales, la diversidad biológica que existe y la ingeniosidad de los procesos biológicos y la transmisión de información que existe, por ejemplo, a través de los genes, la transmisión de la información hereditaria, que todo eso ya ha sido un producto del azar. Por el contrario, apuntan hacia un gran diseñador, alguien con una sabiduría suprema, capaz de diseñar todo con una precisión y sabiduría incomparables. James Tour es un químico en orgánica sintética y experto en nanotecnología, que ha liderizado grupos de científicos en proyectos que involucran la construcción de nanomáquinas, y él ha refutado enfáticamente la llamada ciencia que está detrás de la investigación sobre el origen de la vida. Él, por cierto, él es un creyente en el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice claramente en Génesis 5, versículos 1 al 2, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó a el hombre, o el nombre de ellos, Adán, el día en que ellos fueron creados. Ahora, hablemos un poco de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución es una teoría secular porque no ve a un Dios infinito o personal como creador del universo, usando un diseño inteligente. O sea, secular quiere decir que
se divorcia prácticamente de la idea de la existencia de un Dios. Charles Darwin, a través de la publicación de su libro sobre el origen de las especies, con una simpleza extraordinaria, trata de explicar los diferentes elementos de manera integrada para producir una síntesis que se enfoca en fenómenos en áreas tan diversas como la anatomía comparativa, por ejemplo, la paleontología, la embriología y la biogeografía. Este libro explicaba los diversos tipos de evidencia, ¿verdad? Como organizándolos todos en dos ideas principales, ¿verdad? Que son dos de los pilares, vamos a decirlo así, de la teoría de la evolución de Darwin, que es el ancestro común universal, y el segundo pilar es la selección natural. El ancestro común universal es representado por la teoría de Darwin de la historia de la vida. Eso significa, ¿verdad?, según este pilar de la teoría darwiniana, que todo ser vivo desciende de un ancestro único, es decir, todo lo que vemos, todos los seres vivos que observamos provienen todos de un ser que se creó o que fue formado desde el principio de manera si se quiere, aleatoria o por pura casualidad, ¿no? Esto lo afirma al final de su libro, donde dice: todos los seres orgánicos que han vivido en esta tierra han descendido de alguna forma primordial. Darwin pensaba que esa forma primordial se desarrolló creando formas más complejas de vida en un proceso que duró millones de años hasta formar las complejas formas de vida y la biodiversidad que observamos hoy en día. Ese es uno de los argumentos que usan ellos, que tenemos, que a través del tiempo, el tiempo es lo que nos permite, si esperamos un tiempo suficiente, las formas biológicas van a cambiar y van a transformarse y van a mutar o van a ser seleccionadas a través del sistema de selección natural y crear nuevas especies. Eso es lo que la teoría que se dice detrás de eso. Y matemáticos han demostrado que prácticamente con la diversidad que tenemos ahora y la cantidad de mutaciones que se requieren, o la cantidad de cambios y variaciones que se requieren de una especie a otra, o sea, se requeriría un tiempo muchísimo más largo de lo que realmente tenemos en la realidad. Darwin pensaba que esa forma primordial se desarrolló creando formas más complejas de vida, en un proceso que duró millones de años hasta formar las formas de vida y la biodiversidad que observamos hoy. Esto lo ilustró con un diagrama que representa un árbol, ¿verdad? Y el árbol tiene, vamos a decir, el tallo, el eje vertical, que representa el tiempo, y las ramas que se expanden hacia los lados es el eje horizontal y representa las formas biológicas que se forman, ¿verdad?, según la teoría de Darwin, lo que los biólogos llaman la distancia morfológica. Esa teoría es conocida hoy como la descendencia común universal, o la teoría de descendencia común universal, representada por ese árbol, ¿no? Entonces, la selección natural, que es un proceso que actuaba en variaciones aleatorias en las características de los organismos y sus descendientes. Mientras que la teoría de la descendencia universal postulaba un patrón, el árbol, ¿verdad?, con sus ramas, también para representar la historia de la vida, la idea de Darwin de selección natural es un proceso que él afirmaba que podía generar los cambios implícitos en las ramificaciones de su árbol. Darwin utilizó aquí una analogía con el proceso de apareamiento de animales para producir diversas razas. Este es un proceso que el hombre selecciona, en donde el hombre, ¿verdad?, selecciona a ciertos animales apareándolos de tal forma que animales con ciertas características deseadas son aquellos que prevalecen. Eso lo observamos ya desde la época de Darwin, desde mucho antes. La actividad o la técnica que utilizaban los pastores, por ejemplo, o los que criaban ganado, que combinaban cierto tipo de ganado hasta producir una raza que producía más leche, por ejemplo, o ovejas que producían más cantidad de lana. Entonces toda esa práctica de combinación de diversos animales, ¿sí?, para crear o para resaltar ciertas características deseadas, es lo que Darwin utilizó como modelo para explicar su teoría. Darwin afirmaba que de manera similar la naturaleza selecciona a los más fuertes, eliminando a aquellos que tienen menor capacidad de sobrevivir
e imponerse sobre el resto. Entonces, ahí vemos cómo Darwin trata de decir que esa evolución es simplemente en parte la naturaleza seleccionando a aquellos que tienen características físicas que les permiten o que le dan más chance de sobrevivir. Y por eso es que vemos las que han sobrevivido hasta ahora son animales que simplemente, o seres vivos, seres humanos, incluyendo los seres humanos, pero seres vivos, plantas y todo eso, que tienen características que le han permitido pues, sobrevivir en un mundo, en un medio, si se quiere, hostil, ¿verdad? Porque este mundo es un mundo realmente hostil, ¿no? Sobre todo si lo vemos en la naturaleza, que existen diversos animales que pelean, que luchan por su sobrevivencia, y esa es la manera como él lo veía, pues que prácticamente las razas y los diferentes animales y los diversos tipos de animales tenían que luchar por la sobrevivencia y la naturaleza prácticamente seleccionaba a los más aptos. A pesar de lo convincente de sus argumentos para su época, Darwin mismo no podía explicar, por ejemplo, el registro fósil, que parece evidenciar la aparición repentina de formas de vida en periodos remotos de historia geológica, en un periodo que al principio fue llamado silúrico y posteriormente fue llamado cámbrico. Este fenómeno, que se manifiesta en la repentina aparición de complejas formas de vida, es conocido como la explosión cámbrica. Aún hoy la teoría evolutiva no presenta una explicación razonable de este fenómeno. La explosión cámbrica es, si examinamos el registro fósil, existe el periodo precámbrico, donde existen algunas formas de vida relativamente simples, y en el periodo cámbrico vemos una etapa en la que aparecen nuevas formas de vida completamente diferentes con características sumamente complejas, como ojos, ¿verdad? Como eh, parte, o sea, el cerebro o el sistema digestivo, todo ese tipo de cuestiones que partes que conforman a un ser humano, a un ser vivo, ¿verdad? Que son realmente complejos, que no estaban, no se veían en la época precámbrica. Entonces, toda esa aparición repentina de tantas diversas formas de vida nuevas, eso no lo puede explicar realmente Darwin en su teoría. Entonces, hablemos ahora del diseño inteligente. La teoría estándar de evolución ha llegado a un punto crítico, ¿verdad? Hoy en día podemos decir que está en una crisis. Ni el neodarwinismo, ni ninguna de las nuevas propuestas evolutivas como el equilibrio puntuado, autoorganización y otras han logrado explicar la repentina aparición de formas complejas de vida que se observan en la explosión cámbrica. Todas ellas se basan en pocos o en procesos naturales o materiales, y sobre todo han fallado en explicar el origen de la información necesaria para producir las nuevas formas complejas de vida. O sea, recordemos que para formar esos seres vivos tan complejos y con una belleza tan grande y funcionales, ¿verdad? Por ejemplo, el ojo es algo que tiene que tener un diseño muy claro y muy detallado para que pueda funcionar. Y de dónde viene esa información para que, digamos, sí, las moléculas y todos los componentes que conforman el ser humano se ensamblen para formar un ojo. ¿De dónde viene esa información, esas instrucciones? ¿Verdad? Y eso es lo que no puede explicar la teoría de Darwin. Esto ha llevado a algunos científicos, particularmente bioquímicos y filósofos, a desarrollar la teoría del diseño inteligente. A pesar de lo que los círculos científicos, parte de la parte dirigente, dicen, ¿verdad?, denigrando y ridiculizando esta teoría, tildándola de pseudocientífica y religiosa, e inclusive han tratado de bloquear cualquier avance de dicha teología, perdón, de esa teoría. Eso no es ninguna teología, es una teoría. En las diversas instituciones científicas, la teoría del diseño inteligente está ganando cada vez más adeptos por la evidente falla de la teoría de la evolución en proveer argumentos convincentes. Y eso lo vemos a diario. Hay gente que está preguntándose, bueno, en realidad la teoría de la evolución pues ha fallado dramáticamente, porque o sea, es obvio que no es capaz de explicar la complejidad y la belleza de las cosas que vemos hoy en día, el sentido de todas las cosas, ¿verdad? Que no tiene realmente la capacidad de explicar de dónde viene la información que se necesita para diseñar un ser vivo con la complejidad
bueno, del hombre, por ejemplo, ¿verdad? La forma de nosotros pensamos, analizamos, razonamos o racionalizamos las cosas, ¿verdad? Que somos también creadores, podemos crear cosas, podemos crear arte, belleza, todas esas cosas no lo han podido explicar a través de la teoría de la evolución. Si queremos definir, ¿verdad? El diseño inteligente o la teoría del diseño inteligente, si es que se puede llamar teoría, porque en realidad es un movimiento que existe hoy en día, es simplemente que todo lo que vemos, ¿verdad? Tiene o todas las estructuras biológicas que vemos, ¿verdad? Tienen una complejidad e ingeniosidad que reflejan propósito en el diseño y perfección en la funcionalidad, lo que sugiere un diseñador de gran inteligencia como responsable. No es posible imaginarse un proceso gradual de evolución que lleve a la complejidad, por ejemplo, del diseño del flagelo, y ya que la carencia de una de las piezas constituyentes la harían inservible, no contribuiría a la sobrevivencia de los organismos unicelulares que hoy observamos. El flagelo es realmente la parte motriz de algunas células, de algunos seres unicelulares, o monocelulares o unicelulares. Es prácticamente es una máquina. Y eso es lo que ha traído, digamos, parte de la tecnología actual. La tecnología actual nos permite tener la capacidad de ver en detalle seres vivos que antes nosotros no podíamos ver en detalle. La tecnología de microscopios electrónicos, ¿verdad? De gran capacidad para aumentar las cosas más pequeñas, nos muestra pues, que el flagelo es una máquina, una nanomáquina, si se quiere. Tiene un rodamiento, tiene un rotor, ¿verdad? Y tiene la capacidad motriz, o sea, y tiene capacidad de avanzar y de retroceder. O sea, todas esas partes que están ensambladas allí, si una de ellas falta, realmente no funciona. Es como la parte más simple de entender, una forma simple de entenderlo sería, por ejemplo, una trampa de ratón. Una trampa de ratón tiene una tabla, ¿verdad? Un pedazo de madera con un resorte y con un gancho, vamos a decirlo así, metálico. Si una de esas partes falta, si una de esas partes falta, la trampa de ratón no puede funcionar, no funciona. Por eso es que, según la teoría de Darwin, tenía que haber primero la tabla, sobrevivió la tabla de alguna forma, luego vino el resorte y se ensambló ahí por sí solo y está ahí esperando, ¿verdad? Y duró millones de años y luego vino el gancho y se ensambló exactamente de tal manera de que funciona con la traba y todo lo demás. Y la parte donde se le pone digamos, el queso al ratón, ¿verdad? Todo eso viene después y se ensambla de una manera, vamos a decir, sin ninguna guía de nadie y todo cae, digamos, en su lugar y puede funcionar. O sea, eso es realmente, a mi manera de ver las cosas, es absurdo. Michael Behe, que es un bioquímico americano, ha pasado las últimas décadas estudiando ese fenómeno. Les recomiendo que lo investiguen su nombre, investiguen los libros que que ha escrito él y que los lean para que puedan entender bien o sea, cuál es la teoría que él afirma, ¿verdad? Otro factor que apunta a ser un diseñador inteligente es obviamente el sistema de transmisión genética, tan complejo que observamos entre las diversas formas biológicas. La gran ingeniosidad del sistema de transmisión de datos a través de aminoácidos que contienen las instrucciones precisas para que las máquinas celulares, la maquinaria celular, genere las formas de proteínas que se requieren para formar las estructuras que forman parte de los seres vivos, como los huesos, la piel, los ojos, el sistema nervioso y otros los cuales son ensamblados de manera perfecta y funcional. También podríamos mencionar la conciencia del hombre como un aspecto que aún hoy no ha sido aclarado desde el punto de vista del materialismo científico. A pesar de que bueno, vemos todos los días la evidencia de que no es posible que todas estas cosas ocurran de manera aleatoria, eh, basado en el hecho de que nos están diciendo todo eso desde la cuna prácticamente, de que venimos de los animales y nos muestran dinosaurios y recibimos regalos de dinosaurios y todo eso y decimos, bueno, nosotros tenemos los dinosaurios o ese es el predecesor del perro y entonces todo ese tipo de cuestiones vienen desde pequeños, desde que nos están, digamos, formando desde la escuela y en la casa también. Y nosotros no nos damos cuenta de lo absurdo que es eso, ¿verdad? Lo absurdo que es
pensar que todas las cosas fueron simplemente creadas por pura casualidad. Y nuestro pensamiento es una evidencia de ello. Pensemos, simplemente analicemos eso, ¿verdad? Que tenemos una conciencia, que podemos tomar decisiones, que tenemos voluntad, que podemos decidir, ¿verdad? Que tenemos amor, que tenemos sentido de moralidad, ¿verdad? Todas esas cosas son simplemente cosas que no se pueden explicar desde el punto de vista del materialismo científico. Por ejemplo, muchos ateos dicen, ¿verdad? Gente que no cree en Dios, dicen que nuestros pensamientos son, por decirlo así, reacciones aleatorias químicas y eléctricas que ocurren en nuestro cerebro. Y entonces yo me pregunto, bueno, entonces cualquier cosa que tú digas en realidad no tiene ningún sentido. Lo que estemos hablando aquí, esta conversación, ¿verdad? No tendría absolutamente ningún sentido porque como es algo aleatorio, no tiene ninguna razón de preocuparse ni de pensar ni de hallar ningún sentido en las cosas que se dicen y se hablan. Por lo tanto, es como autodestructivo, una teoría que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sustento y no puede, digamos, eh, representar una idea sólida porque no es, porque se cae como un castillo de naipes realmente. Lo que la Biblia nos dice sobre el origen del hombre. En Génesis 1.1 nos dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Génesis 1.27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esto nos dice claramente que Dios creó al hombre de manera intencional y según el plan establecido en el versículo 26. Y dijo Dios, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. La idea de que Dios creó al hombre, la raza humana, a su imagen, se repite en estos versículos dándole énfasis, lo que significa que este hecho es de suma importancia para Dios. Lo que estos versículos nos dicen es que Dios creó al hombre completamente formado y no de manera gradual. O sea que Dios no nos está diciendo en la Biblia que Él usó, por ejemplo, la evolución natural como herramienta para formar al hombre. Eso no está en la Biblia. ¿Por qué lo haría de una forma así? Bueno, no lo sé. Pero realmente no dice la Biblia. La Biblia dice que Él formó al hombre directamente de la tierra y sopló el aliento de vida en él y allí estuvo el hombre y eso fue lo que y la Biblia hay que interpretarla de la manera más directa posible y más simple posible de entender porque el problema está en que tratamos a veces de interpretar la Biblia usando nuestra propia imaginación, es decir, cada quien interpreta la Biblia como le parece y eso es completamente absurdo. Si Dios quiere hablar con nosotros, nos habla de manera directa y nos explicó las cosas tal como sucedieron para que podamos recibir su palabra. Si cada quien puede interpretar y darle un sentido simbólico a todas las cosas, pues cada quien o sea, cada quien tendría su propia versión de la verdad y eso sería absurdo. ¿Por qué fue creado el hombre? Una de las características de Dios es su independencia. Es decir, que Él no necesita nada y es suficiente en sí mismo. Dios siempre existió en perfección, amor y armonía entre los miembros de la Trinidad. Sin embargo, nosotros y el resto de su creación nos glorificamos o lo glorificamos y le traemos satisfacción. Ya que como leemos en Juan 17:5 y 24, había amor perfecto entre los miembros de la Trinidad, podemos decir que Dios no nos creó porque se sentía solo y necesitaba compañía con otras personas. Dios no nos necesitaba o tenía ninguna necesidad de nosotros. Dios nos creó para su propia gloria. Dios se refiere a sus hijos de todos los confines de la tierra como aquellos a quienes he creado para mi gloria, como dice Isaías 43:7, Efesios 1, 11 y 12. Así que sus hijos debemos hacer todo lo posible, ¿verdad?, para glorificar a Dios, como leemos en 1 Corintios 10:31. Eso garantiza que nuestras vidas sean significativas. Cuando nos damos cuenta de que Dios no nos necesita para nada, podríamos pensar que nuestras vidas no son importantes en lo absoluto. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que fuimos creados para glorificarlo, lo que indica que somos importantes para Dios. Bueno, ahora preguntémonos
¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Para qué existe nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Cuando comprendemos la razón por la cual Dios nos ha creado, ¿verdad? Encontramos la respuesta a esa pregunta. O sea, cumplir la razón por la cual fuimos creados es glorificar a Dios. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Cuando vemos esto desde nuestra perspectiva y nuestras necesidades, podemos decir que debemos regocijarnos en Él, en su bondad y en su perfección de carácter, y disfrutar de nuestra relación con Él. Jesús dijo, ¿verdad? En Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. David dice en el Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Y dice en el Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Por lo tanto, la actitud normal del corazón del cristiano debe ser de regocijo en el Señor y en las lecciones de la vida que nos ha dado Él. Pues, durante nuestra vida podemos toparnos con muchos problemas y muchas situaciones que no son más que una lección de Dios y nos permiten a nosotros crecer como seres humanos y como cristianos, y como creyentes, y como hijos de Dios. Romanos 5, 2 y 3 dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. De la misma manera que nos regocijamos en el Señor, asimismo se regocija el Señor en nosotros, como leemos por ejemplo en Isaías 62:5. Porque como el joven se desposa con una doncella, se desposarán contigo tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Y Sofonías 3, 17 al 18 nos dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas. Tuyos son, oh Sión, el oprobio del destierro. Es una carga para ellos. ¿Qué significa el ser creado a su imagen? Bueno, todos los seres que Dios creó, el hombre fue, o de todos los seres que Dios creó, el hombre fue el único hecho a la imagen y semejanza de Dios. Podemos tratar de explicar esta frase con diversas aclaraciones metafóricas, ¿verdad? Sin embargo, es necesario que mantengamos la interpretación más simple y directa. El hecho de que el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios significa que el hombre es como Dios y representa a Dios. En Génesis 1:26 leemos, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. La palabra en hebreo para imagen es tselem, y la palabra para semejanza es demut. Esta última denota algo que es similar pero no idéntico, mientras que la primera, tselem, es usada para algo que representa una cosa. O sea, nosotros representamos a Dios de alguna forma, ¿verdad? Vemos entonces que ambas palabras implican similitud y representación, mas no significan que estas representaciones o imágenes son idénticas a lo que representan. No es el propósito de este video entrar en profundos análisis teológicos, no es lo que realmente queremos acá, sino simplemente llegar a entender de una manera clara y simple el porqué del hombre y su relación con Dios. En todo caso, podríamos tratar de argumentar que somos la imagen de Dios porque tenemos intelecto como Dios, ¿verdad? Tenemos capacidades que Dios tiene, ¿verdad? También, como ver, escuchar, tenemos la habilidad de hacer elecciones morales y tenemos también el poder de tomar decisiones. O tenemos una voluntad. Pero tratar de darle un significado muy estrecho a esta idea puede simplemente limitarnos en nuestro entendimiento del hombre y sería darle un significado diferente al que los lectores de los originales de las escrituras habrían entendido. Por eso es que tenemos que entender simplemente la Biblia de una forma más, la Biblia, las escrituras, entenderla de la manera más directa y sencilla, y a menos que, bueno, en las partes donde se habla de manera simbólica, pues la Biblia lo dice, lo aclara. Dice, esto es un símbolo, esto representa esto y aquello, y la parte poética, pues es poesía, ¿verdad? En
en los salmos cuando David habla de que ah, eh, inundó su cuarto con lágrimas y su cama flotó o algo así en lágrimas. Eso no lo dice él literalmente, no significa que eso realmente sucedió como tal como lo describe, sino que entendemos que es una expresión poética. Asimismo lo debemos entender como si estuviésemos leyendo cualquier libro y no tratar de darle una interpretación demasiado simbólica a lo que la Biblia dice, más de lo que la Biblia nos explica. Ahora tenemos también el libre albedrío. El hombre es la única criatura de la creación que es capaz de tomar una decisión en aspectos morales y espirituales. Ya habíamos mencionado la conciencia como uno de los aspectos del hombre que no ha podido ser explicado desde el punto de vista del materialismo científico. Y esta conciencia a la que se nos da la capacidad de tener una personalidad, una preferencia, un sentido de moralidad y la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Es una de las características de un ser personal. Esa es la capacidad de tomar una decisión, de escoger un camino o una preferencia. Esta es una de las características que tenemos en común con Dios, que nos hace semejantes a Él, en el sentido de que podemos decidirnos por algo. La diferencia radica en que debido a nuestra naturaleza pecaminosa nos decidimos por el mal, por el pecado. Esta libertad que tenemos para tomar decisiones desde el punto de vista moral también viene acompañada de la respectiva responsabilidad. Si leemos, por ejemplo, en Deuteronomio 30:15, allí dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y en Deuteronomio 30:19, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea que en ese momento fue cuando Moisés habló al pueblo de Israel y los colocó en dos, vamos a decir, dos valles diferentes, y él hablando, de un lado hablaba bendición y de otro lado maldición. Y es simplemente esa representación, pues, de que Dios les dio la capacidad a ellos de, les dio la capacidad a ellos de escoger entre el bien y el mal. Y así pues tenemos nosotros también esa capacidad de escoger entre el bien y el mal, entre el bien y el mal, a quien vamos a servir. Um, Ahora, el hombre tiene también, o la libertad que tiene el hombre para tomar decisiones, también ha sido causa de discusión entre diversas tendencias y tradiciones cristianas. No somos libres al extremo de no estar bajo el control de Dios, porque Dios siempre tiene, vamos a decir, el control de todas las cosas, incluirnos a nosotros. Dios continúa bajo control de absolutamente todas las cosas, y eso significa que no hay decisión y acción tomada por el hombre que no esté considerada en el plan de Dios. Pero tenemos la libertad de actuar, a veces motivados por agentes externos que nos urgen a actuar de alguna forma, ¿verdad? Y de nuestras propias preferencias internas. Y la decisión más importante que debemos tomar es la de obedecerlo, como leemos en Josué 24:15, que dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, eso es algo que nosotros tenemos que tomarnos la decisión de servir al Señor. Esa es, eh, de hecho, la decisión más importante que Dios espera de nosotros, de los seres humanos, que tomemos a Cristo, que lo recibamos, porque esa es realmente el único camino a la salvación, el único camino a la salvación, y es lo que Dios nos tiene eh, o espera de nosotros, que nosotros nos tomemos, nos decidamos por Cristo. Esa libertad de tomar decisiones y actuar no viene sin responsabilidad, y no hay excusas, como dice Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han dado o se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Es como estábamos hablando hace poco, que la complejidad, la belleza de los seres vivos que vemos hoy en día
no puede ser sino la obra de un ser poderoso, de Dios, de un ser de un gran poder y una gran inteligencia, se evidencia en las cosas que vemos, ¿verdad? Entonces todo eso nos quita prácticamente todas las excusas posibles que podamos tener, porque es evidente que Dios existe. Ahora hablemos de la caída del hombre. El hecho de que el hombre cayó en el pecado no significa que ya no posee atributos similares a Dios y que haya dado o haya dejado de ser una criatura a imagen y semejanza de Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, donde Dios le da a Noé la autoridad de establecer la pena de muerte para todos los seres humanos después del diluvio. En Génesis, en Génesis, ¿verdad? 9:6 leemos, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Esto confirma el hecho de que a pesar de que la caída del hombre, ¿verdad? Que el hombre cayó, el hombre continúa siendo considerado como la imagen o con la imagen y semejanza de Dios. En el Nuevo Testamento esto es confirmado, como lo vemos en Santiago 3:9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. El pecado ha hecho que el hombre ya no sea una imagen perfecta de Dios, porque el pecado ha distorsionado nuestra imagen. La perfección moral ha sido perdida y el carácter pecaminoso obviamente no representa la santidad de Dios. El intelecto del hombre ha sido también manchado y corrompido por falsedad y falta de entendimiento. El hablar del hombre ya no glorifica a Dios y las relaciones entre los hombres están dominadas por egoísmo en lugar de amor. Salomón en sus escritos en Eclesiastés 7:29 dice, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo recto a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. La verdadera imagen de Dios fue vista en Cristo Jesús y no será vista de nuevo hasta que Él retorne y hayamos obtenido todos los beneficios de la salvación que Él obtuvo para nosotros. O sea, cuando nuestro cuerpo cuando seamos glorificados en Él, allí nosotros vamos a tener la imagen que Dios pensó desde el principio que quería para nosotros desde el principio. Ahora hablemos de la restauración de la imagen de Dios. En 1 Corintios 15:49 leemos, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esta es una promesa en la que el Nuevo Testamento nos trae, regocijo. Así como hasta ahora hemos sido como Adán, es decir, sufriendo las consecuencias del pecado y de la muerte, asimismo seremos como Cristo, moralmente puros y nunca más sujetos a la muerte. Esto significa que la verdadera imagen que Dios tenía en mente desde el principio no se ve en Adán que pecó, ni es vista en nuestras vidas hoy, ya que somos imperfectos. El Nuevo Testamento nos dice que el propósito de Dios al crear al hombre a su imagen fue completamente cumplida en la persona de Cristo Jesús. En 2 Corintios 4:4 leemos, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. En Colosenses 1:15 dice, es la imagen de Dios, o es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Debemos regocijarnos en el hecho de que vemos en Jesús la semejanza de Dios, que fue su intención desde el principio, y que nos ha predestinado a ser conforme a la imagen de su Hijo, como leemos en Romanos 8:29. En 1 Juan 3:2 leemos, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. La responsabilidad del hombre ahora, ¿verdad? Y es un aspecto sumamente importante para nosotros que entender que somos responsables, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad ineludible delante de Dios, de que es un Dios misericordioso y bondadoso. A pesar de nuestra posición de seres caídos, delante de Él somos valiosos, como leemos en Mateo 10:31. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchísimos pajarillos. Tan valiosos somos que fuimos redimidos mediante el mayor sacrificio que haya sido hecho. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta preocupación amorosa la vemos en la actitud de Jesús, como cuando Él lloró por la ciudad de Jerusalén, cuando ésta lo rechazó. Lo leemos en Lucas 19:41. Cuando se acercó al ver a la ciudad, lloró sobre ella. Jesús quería salvar a las personas que estaban en ella, ¿verdad? Aunque lo rechazaban. Lucas 3:74 dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de las alas y no quisiste? A pesar de que tenemos la impresión de que somos independientes de Dios y que no debemos nada a Él, en realidad no somos capaces ni siquiera de respirar sin su provisión y misericordia. En Job 33:4, Job 33:4, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Salmos 104:29, escondes tu rostro, se turban, les quites el aliento, expiran y vuelven al polvo. Un día todos los hombres estarán de pie frente a Dios para responder por sus acciones. Esto lo leemos en Romanos 14:12. De modo que cada uno de nosotros tendrá o dará cuenta a Dios por sí mismo, ¿verdad? Por sus propias acciones. En Hebreos 9:27 dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. De manera que la decisión más importante y trascendente que el hombre debe tomar es la de escoger entre la vida y la muerte, es decir, recibir y rechazar a Jesús. Primera de Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Y tú ya te decidiste? ¿Te decidiste a recibir a Cristo Jesús como Salvador? Bien amigos, gracias por su atención. Si llegaron hasta este punto, les pido que por favor le den like y se suscriban a este canal. Yo voy a estar subiendo videos de manera frecuente y bueno, espero mejorar cada vez que suba más videos, ¿verdad? Estoy, digamos, prácticamente comenzando de nuevo y bueno, les doy un abrazo en el Señor Jesucristo y les pido que se suscriban y bueno, gracias por su atención. Muchas gracias.